Éxito, Rafael. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en la Biblioteca Regional, en esta conversación con Rafael Santandreu. A mí la verdad que hay presentaciones que me parece que sobran y yo creo que estáis aquí porque sabéis perfectamente con quién vamos a hablar, así que no voy a gastar ni un minuto en presentarle. Lo que sí voy a enmarcar un poquito. La actividad se centra en este ciclo Canon de la BRMU, este ciclo que este año celebra su segunda edición y en el que solemos tener invitados con los que conversamos sobre libros que ellos recomiendan para incluir en un canon de la literatura universal. Esta tarde va a ser un poquito diferente. Vamos a hablar de algunos libros que Rafael recomienda, pero vamos a hablar sobre todo de sus libros, que yo creo que es lo que os ha traído a todos hasta aquí. Y además, yo me voy a adelantar y le voy a hacer unas preguntas antes que vosotros, pero la idea es que habléis con él también, con lo cual podéis ir pensando las preguntas que queráis hacerle, que queráis transmitirle, porque realmente los protagonistas en gran parte vais a ser vosotros ahora dentro de un rato y le vais a poder preguntar lo que queráis sobre su trabajo y sobre sus libros. Así que, ya digo, no me voy a extender mucho más. Vamos a empezar hablando de este libro en concreto. Nos vamos a centrar quizá en el último, aunque me consta que seguramente conocéis todos los demás. Pero este es un poquito distinto, Rafael, al resto de libros, quizá por el tipo de psicología que trata, ¿no? Normalmente hablamos de psicología cognitivo-conductual. En este caso es más conductual que cognitiva. ¿Se le oye? Sonido. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, pues sí, muy buena pregunta, y eso lo que indica es que ya has aprendido un montón de psicología cognitivo-conductual. A mí me gusta empezar haciendo una pregunta a la gente que va a colación de esto, que es: ¿cuántos de vosotros habéis leído algún libro mío alguna vez? Si podéis levantar la mano para hacer un montón, qué bien. ¿Podéis dejar? ¿Cuántos no para comparar? Vale, estos dos si los podemos echar. Hagan hueco. Era una pregunta trampa para echaros. A colación de esto, podéis comprar los libros aquí. Si hay alguien que no tiene los libros, si quiere, tenéis aquí una mesa con nuestro compañero, que si alguien se quiere llevar un libro firmado, perfectamente lo podéis comprar antes de marchar. Bueno, vale, pues fijaos, la mayor parte sí que habéis leído libros míos, y entonces, hacemos una pequeña aclaración aquí para los que no. Y yo he publicado 5 libros hasta el momento, ¿no? Entonces, los 4 primeros versan sobre psicología cognitiva, psicología del pensamiento, que lo podríamos resumir sobre cómo pensar de manera correcta para vivir una vida lo más feliz posible, sin comernos el coco, disfrutando de nuestras opciones. Entonces, sería, digamos, que una psicología general. Pero es verdad que este último libro, Sin miedo, es otra cosa. Es psicología, como llamamos, conductual. Y va dirigida a cuando tenemos emociones que nos asaltan, básicamente el miedo, que de repente nos secuestra la cabeza y ya no podemos razonar. Que es, por ejemplo, en el caso de los ataques de pánico, en el caso del TOC, ahí ya no podemos razonar. Entonces ahí tenemos que llevar a cabo otro tipo de psicología, que es aquella en la que atravesamos esas emociones. Las superamos a base de exponernos a ellas, de un trabajo totalmente diferente. Y fíjate que es un trabajo que entronca también con lo que hace la meditación budista, ¿no? Curioso, ¿no? Que es decir, esta mañana se lo explicaba a una persona después de una entrevista que hemos hecho en una radio, y decíamos, es verdad, si os fijáis, nos pasamos toda la vida, en gran medida, huyendo de nuestras emociones negativas, ¿no? Del malestar. Toda la vida, ¿eh? Casi desde pequeñitos, ¿no? Ostras, de los nervios, de la vergüenza, del aburrimiento, ¿no? De la tristeza. Entonces, hacemos cosas, ¿no? Nos distraemos, jugamos, yo que sé, al ordenador, nos comemos un pastelito, un pastel, miles de cosas que podemos hacer para distraernos, ¿no? Entonces, el budismo, por ejemplo, nos dice, para de hacerlo, coño, para de hacerlo alguna vez. Y ve
¿qué es eso? ¿Qué es eso de lo que estás huyendo toda tu vida, como un loco, todo el tiempo? Y a ver qué descubres, ¿no? Entonces, es ese trabajo increíble, ¿no? Y el que lo hace descubre que no hay nada. Que esas emociones en realidad eran humo y que no tenían mucha importancia. Y que en realidad van a disminuir muchísimo hasta casi desaparecer. Entonces, esto es de lo que va este libro. Nos ha hecho un resumen así tan rápido que no sé si el que no haya leído dirá, no sé qué coño es esto. ¿Qué dice? Sí que es verdad, por ejemplo, el miedo, si hablamos de miedo, sin miedo, impacta un poco porque dices, el miedo te protege. O sea, el miedo de alguna forma nos ha hecho llegar hasta donde estamos y que sigamos vivos y que no pongamos la mano en el fuego, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo queremos eso, el poder vivir sin miedo en situaciones en las que se nos va demasiado, ¿no? Que sería un poco la clave. El saber distinguir entre cuándo tengo que parar de tener miedo, cuándo tengo que hacerle caso al miedo. Yo creo que está un poco ahí la clave, ahí hay una línea muy fina, ¿no? Totalmente. Bueno, es verdad, ¿no? El miedo es una herramienta maravillosa que en realidad es como una alarma que nos permite protegernos de peligros, ¿no? Entonces, en realidad es una herramienta maravillosa, ¿no? Pero a menudo esta herramienta, esta alarma, se va de madre. Y entonces es como una alarma de un coche, que imaginaos, la alarma del coche que suena a todas horas, por la mañana, por la noche, y con un ruido increíble, ensordecedor. Entonces dices, bueno, esta alarma me va a volver loco. Esto es lo que nos pasa con el miedo, con las emociones negativas. Pero la buena noticia es que se puede reconducir. Esta alarma la podemos reajustar, que es lo que enseña a hacer este libro, ¿no? Y entonces ya nos quedamos con la alarma que está bien, con una alarma que me avisa de vez en cuando, que cuando desaparece el peligro me quedo perfectamente bien, además nunca es muy grande, entonces es una maravilla ese trabajo, ¿no? Entonces, tener otra vez la alarma correcta. Pero es verdad que el miedo tiene, o las emociones negativas tienen una utilidad, pero siempre y cuando las sometamos a una dimensión correcta, pequeña, ¿no? Y esto es un trabajo que todos podemos hacer. Yo estoy seguro que aquí, en esta sala, hay un montón de gente, porque ya conozco a algunas personas, que ya han hecho este trabajo de reeducar a su mente y volver a tener esas alarmas en el sitio correcto, ¿no? Y es una maravilla, porque entonces te deja el espacio justo para disfrutar de la vida, ¿no? Para apreciarla de verdad, ¿no? Entonces... Has señalado el miedo como herramienta, pero yo creo que lo que realmente es una herramienta son estos libros. O sea, precisamente lo que se pretende con tus libros es enseñar, darnos herramientas para aprender a gestionar. De hecho, se mencionan unos pasos, es decir, es una técnica que has desarrollado y que de alguna manera nos da ese poder, ¿no? De como yo siempre digo, si yo tuviera el poder en mi mano de sentirme mejor, es básicamente eso, ¿no? Es el decir, es que Sí. está en tu mano. Esto no depende Sí. de que otra persona te diga, de que otra persona haga, no, está en tu mano. Y eso es lo que encontramos aquí, ¿no? Sí. No sé si quieres comentar un poco, pues eso, muy resumido, algunas claves de lo que se puede encontrar alguien que no haya leído el libro para poner en práctica esas herramientas y aprender a gestionar ese miedo. Sí. Es que en realidad, como ya sabréis, el miedo exagerado siempre sucede porque le has cogido miedo al propio miedo. Ese es el problema. Entonces, la clave, por lo tanto, es dejarle de tener miedo a ese miedo. ¿Cuál es la única manera de dejarle de tener miedo? Conocerlo muy bien. Incluso diría que hacerte amigo de él. Para hacerte amigo de alguien, ¿qué tienes que hacer? Hombre, pues pasar mucho tiempo con él, conocerle bien y llegar a apreciarle. Entonces, es lo que hay que hacer con el miedo, ¿no? Entonces, los 4 pasos que se explican en este libro, que ya desarrolló Claire Weeks, la médica australiana, es aceptar, afrontar, aceptar, flotar, dejar pasar el tiempo. Pero el segundo paso, que es aceptar, es el más importante y el más difícil, ¿no? Muchas veces hay gente que me escribe
por Instagram, por Facebook, y me dice, Rafael, estoy haciendo todo el afrontamiento, estoy haciéndolo todo, pero esto de aceptar no me sale. Esto me lo dice muchas veces, ¿eh? Entonces yo siempre le digo, bueno, tranquila que ya te saldrá, o tranquilo que ya te saldrá. Por ahora solo tolera, aguanta. ¿No? Porque es verdad, ¿no? Porque el paso de aceptar es difícil, ¿no? Entonces yo creo que al principio la gente lo que hace es afrontar, dice, venga, venga, tengo que ir al sitio donde está el miedo y vivirlo todos los días. Entonces, enseguida eso se vuelve insoportable para su mente, ¿no? Hostia, pero esto es insoportable, Dios mío. Pero si no voy a... A ver, igual, imagínate que digo, pero si son las 10 de la mañana. Me levanto a las 7, empiezo a estar mal y son las 10 de la mañana y queda todo el día. Pero si no voy a aguantar todo el día, no voy a aguantar ni hasta las 12 de mediodía. Y encima aceptar. ¿Pero qué broma es esta? Esto es imposible. Bueno, pues ahí yo creo que lo que te toca es aguantar. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí es muy bueno decir, como dice en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Solo toca aguantar hoy. Hoy toca aguantar hasta las 12. Bueno, pues hasta la hora de comer. Pues hasta la hora de comer. A ver si puedo aguantar hasta la hora de comer. Yo creo que hasta la hora de comer igual sí. Venga, va. Aguanto y digo, hostias, si llega lo de comer, no tengo ni ganas de comer. Bueno, ahora a ver si aguanto hasta las 6 de la tarde. Porque a las 6 de la tarde igual ya me meto en la cama. Bueno, venga, va, hasta las 6. Hostia, a buenas a primera, como puedo, aguanto hasta las 6. Ya me meto en la cama porque no puedo más. Hostia, a ver ahora cómo aguanto hasta irme a dormir. Bueno, venga, pues aguanta. Luego ya llega la hora de dormir, 9, 10. Bueno, a ver si logro conciliar el sueño. Pero ya dices, oye, hasta mañana que me despertaré. Ya he pasado buena parte del día. Venga, hasta mañana, venga, va, que llegue mañana. Hostia, más o menos la persona duerme, no duerme, llega al día siguiente y dice, bueno, he resistido. Un día lo he pasado, no está mal. Venga, mañana otro, ahora otro. Entonces, que al principio, ¿qué está haciendo con todo esto? Aguantar como buenamente pueda. Pero si sigue haciéndolo, ostras, llegará pronto el aceptar. Y el aceptar ya es otra cosa. El aceptar es que empieza el día, te empiezas a sentir mal y dices, bueno, vamos para allá, sé que puedo, lo he hecho tantas veces, llevo un mes haciéndolo, oye, pues... Sé que, joder, que cuando llego a las 7 estoy hecho polvo, pero bien, vamos allá. Ah, ya está aceptando mucho más todo esto, ¿no? Va haciendo esto y al cabo de un tiempo llega y dice, bueno, otro día, qué bien. Si de hecho estoy avanzando, ya estoy mucho mejor. Hasta casi me está entrando ganas de experimentarlo, porque sé que estoy avanzando. Hostias, ya la cosa cambió un montón, ¿verdad? Ahora estoy aceptando muy bien y empiezo a flotar. ¿Qué es flotar? Ostras, que empiezo a estar bien con el mal rollo. A ver, es una cosa muy extraña, ¿eh? Porque por una parte estoy mal, pero por otra parte estoy más o menos bien. Hostias, es como si la mente se dividiera, ¿no? Una parte está mal, pero otra está bien. Estoy flotando. A partir de ahí, el avance va a ser bastante rápido, ¿no? Voy a ir mejorando. Luego, a partir de ahí, se producen clics en los que hay días que estoy increíblemente bien. Aquello ha desaparecido y me siento con la mente clara, lleno de alegría, de positividad. Luego volveré a estar mal otro día. Y tendré que volver a aceptar, Pero hostias, por primera vez en muchos años, algo está pasando en mi coco. Vislumbro estar completamente bien. Entonces seguimos trabajando. Y entonces, claro, el cuarto paso es que hay que dejar pasar el tiempo. Es decir, bueno, esto merece mucho tiempo de trabajo y lo voy a ir llevando a cabo, todos los días. Y ahí se va produciendo esa transformación increíble, maravillosa, ¿no? Y yo me doy cuenta de que yo tengo esa herramienta para realmente transformar mi mente de aquí en adelante, ¿no? Hablamos de tiempo y, como bien dices, cuando te encuentras en una situación así, los días se hacen eternos. Encima, pues estamos teniendo que verlos pasar y bueno, ya llegará y ya me encontraré mejor. No sé si hay un número, podemos decir, pues más o menos en 2 meses, no sé, por alguien que se pueda estar cuestionando, decir, ¿pero esto cuánto me va a llevar? Esto que toda la vida así, yo no puedo soportar, ¿no? Se hace muy largo. No sé si más o menos tenéis un dato de que tú digas, pues mira, es que realmente una persona que se pone, que es constante, que trabaja, que se apoya a lo mejor en un profesional, que hay casos en los que no nos vale solo con leernos un libro. ¿Cuándo puede ver resultados? Mira,
Aquí podemos decir, puedo dar una respuesta corta, una larga, una más compleja, una menos compleja, ¿no? Es curioso que en esto del mundo de las preguntas y las respuestas, cuando eres profesor o cuando has sido esto, te das cuenta de que las cosas las puedes responder de muchas maneras diferentes, ¿no? Y eso está guay, ¿no? Vale, mira, primero voy a empezar por una respuesta compleja y luego la más sencilla, no sé, para entretenernos mejor, ¿no? Yo tengo un maestro budista que es mi amigo Kiko, desde hace muchos años, es uno de mis mejores amigos y entre nosotros tenemos una relación ya más allá de lo normal, ¿eh? Porque la relación entre un maestro en el ámbito budista y un alumno es una relación que se dice que es no solo de por vida, sino por la eternidad, en la que maestro y alumno se comprometen a conseguir la iluminación y a no abandonarse jamás, suceda lo que suceda, no solo en esta vida, sino en las siguientes también. Y se siente así, ¿eh? Es algo muy especial. Entonces, mi maestro Kiko, si yo le hago esta pregunta, que se la he hecho muchas veces a lo largo de mi vida en cuanto a la meditación, ¿no? Yo digo, pero Kiko, ¿esto tarda mucho o no? Sobre todo hace muchos años se lo preguntaba más, ¿no? ¿Pero esto tarda mucho o no tarda mucho? Y él me dice, pero eso da igual, Rafael, que tarde mucho, tarde poco. Lo importante es estar en el camino y darte cuenta que quizás esta es tu misión de vida. Qué misión más bella, ¿no? Alcanzar este saber, esta iluminación. Si lo entiendes así, te dará igual que tarde mucho, tarde poco. Es tu misión. Y no solo lo haces por ti, lo haces por ti y por los demás. Entonces yo creo que esta es una primera respuesta y ahora la otra sería que, a ver, muchas veces la gente tarda alrededor de 6 meses, por ejemplo. Esto se da con frecuencia, ¿no? Pero puede ser menos y puede ser más. Entonces ahí hay mucha variación. Pero yo creo que si te pones en este trabajo, por ejemplo en el libro, yo hay una cosa que explico, que cuando alguien se ponga a hacer este trabajo conductual, es bueno que se diga a sí mismo, ¿y si me costase un año? Yo creo que esa pregunta está muy bien. ¿Por qué? Porque si tú dices, venga, vamos a ver, ahora estamos en octubre de 2022. Si en octubre o noviembre de 2023 yo tuviese que trabajar cada día, dejarme la piel, pasarlo mal cada día, sufrir, pero en 2023 estuviese totalmente curado, ¿lo acepto? ¿Lo cojo? Ante esta pregunta casi todo el mundo te dice que sí, porque dicen, coño, con lo mal que lo he pasado, firmo donde quieras. Digo, ok, pues ten esta actitud. ¿Por qué? Porque es un tiempo bastante largo como para que aceptes que realmente tienes que hacer esto y no estés ansioso por el resultado, que eso te impediría ir rápido, paradójicamente. Entonces es bueno decirse, vale, por ejemplo, un año. Si fuese un año, entonces muchas veces la gente tarda menos, tarda 6 meses, con lo cual maravilloso. A veces tarda menos, puede pasar 3. También me he encontrado casos que han tardado un mes solamente. Incluso un caso tuve una vez que tardó un día. Una vez solo, en toda mi carrera, ¿eh? Fue increíble. Fue un chaval joven que tenía ataques de ansiedad, que llevaba mucho tiempo teniendo ataques de ansiedad. Entonces vino a verme, además es un chico que se dedicaba era vigilante forestal como en el Pirineo, ¿no? Tío joven. Entonces él estaba abrumado por lo que le estaba pasando, por los ataques de ansiedad. Le expliqué, lo entendió. Al cabo de una semana me llamó y me dijo, Rafael, ya está. No he vuelto a tener ninguna y sé que no voy a tener más. Y efectivamente así fue. Contactamos al cabo de 6 meses, al cabo de otros 6 meses y todo perfecto. Es muy raro, pero casi todos los profesionales que nos dedicamos a esto mucho tiempo lo hemos visto también. Pero va como va, ¿eh? Entonces, pero hay que darse por lo menos ese año. Sí, pero bueno, por lo menos tenemos una cifra. Quiero decir, es que cuando hablamos de psicología, a veces es como, bueno, empiezas una terapia y no sabes cuándo la vas a terminar, ¿no? Y eso yo creo que hay mucha gente a la que le desespera. De hecho, hay mucha gente que empieza una terapia y nunca la termina. Entonces, de alguna manera, pues la terapia de la psicología cognitivo-conductual, en este caso la conductual, sí que de alguna manera tiene un resultado
que igual Sí, conlleva paciencia. claro. Y podemos tener una predicción más o menos de cuánto puede durar, más o menos, que yo creo que eso es muy importante, porque significa que sabes de lo que manejas, ¿no? Entonces, unas predicciones sí que las podemos hacer. Claro, y luego también teniendo en cuenta que es que estamos hablando de trastornos como el TOC, como la ansiedad, o sea, es decir, situaciones que el que las vive las tiene muy asentadas. O sea, es gente que de repente a lo mejor un día, que te digo, con 38 años, se da cuenta que es que tiene un TOC de, de toda la De vida toda la vida, de y en toda la 6 vida. meses Sí, sí. lo puede eliminar. Totalmente, totalmente, es así, ¿eh? Fijaos que justo la semana pasada en mi canal de YouTube oficial colgamos un testimonio que hicimos con unas chicas muy simpáticas que son las hermanas Zapata, que son Cristina eh, Zapata y ahora se me ha ido el nombre ¿cómo se llama la otra? Bueno, sabéis que son las hermanas gemelas que Marisa, que trabajan en First Dates. Además, la historia es muy divertida porque resulta que cuando yo publiqué este libro el año pasado, en la editorial, me invitaron a ir a First Dates, no para ligar. Para ligar no iría nunca, tengo que decirlo. Pero yo creo que es el peor sitio para ligar de todos, pero bueno. Pero yo veo mucho el programa porque me lo paso teta viéndolo. Entonces me llamaron de la editorial, me dijeron, oye, que dicen los de First Dates que si quieres ir allí a hacer como un cameo, a ir y hablas un poco del libro, haces que ayudas a una persona, no haces, lo hicimos. Entonces dije, ostras, sí, porque ese programa me encanta. Entonces un día, pues me planteé allí, que os digo que es muy divertido porque me dieron como la dirección para ir a grabar ese cameo en el programa. Entonces estaba en Madrid y me dijeron la dirección tal. Y fui con un taxi a las 10 de la mañana, ¿eh? Y fui con el taxi y llego allí y era como un sitio de almacenes, de un parque industrial o algo así. Digo, coño, pero aquí ¿dónde está el restaurante? Entonces fui mirando el número y había una nave industrial y digo, pues debe ser aquí. Y había una puertecita pequeñita así, metálica, piqué, salió alguien, entré y ahí está el restaurante. Está dentro de una nave industrial, está muy bien hecho por dentro, ¿eh? Y fijaos otra cosa que me sorprendió, lo graban por la mañana, o sea, se cena por la mañana. Entonces fui allí y entonces yo en el programa ayudaba a una chica, que es verdad, que iba allí pues a las citas esas y se ponía muy nerviosa, ¿no? En la situación allí de tener que cenar con alguien, con un pretendiente. Además se había como borrado, luego apuntado, luego vuelvo a apuntar. Y me dijeron, mira, Rafael, a ver si le ayudas. Y entonces charlé con ella un rato y luego se ve, nada, en 2 o 3 minutos en aquel programa salí yo hablando con esta chica. Pero entonces me presentaron a todo el mundo del programa, ¿no? A Soberas, etcétera, todos súper simpáticos. Y en un momento dado estaba por allí, como en la barra, entonces vinieron las hermanas Zapata. Y me dijeron, no, Rafael, te admiramos mucho. Y te voy a decir una cosa, tenemos un toque de la leche. Y yo digo, hombre, pues esto hay que arreglarlo, ¿no? Entonces ellas hicieron terapia con una persona de mi equipo y nada, y ahora están completamente bien. Fijaos que ellas, esto lo hicimos en octubre, noviembre, en diciembre del año pasado, yo fui al programa, ellas empezaron un poquito, además las tienen las dos el toque, empezaron la terapia un poco después y ya están completamente bien. Han tardado menos de un año. Pero, y entonces ellas lo explicaban, las dos, en un vídeo que colgamos. Pero fijaos, ellas dicen una cosa que sobre todo lo dice Marisa, que ella se da cuenta que el toque este lo había tenido desde niña. Ella dice, es que casi desde que tengo memoria, Rafael. Y digo, bueno, vale. Pero fíjate, no ha costado tanto. Ha costado todo esos meses, eso sí, de trabajo duro. Y pues es así. Es así. Ahora, la rapidez con que lo hagas depende de la determinación que le metas, ¿sabes? Eso es muy importante. Luego, hemos dicho, en este ciclo se suelen recomendar libros. Vamos a entrar con los tuyos antes de terminar, pero a mí sí me gustaría que mencionásemos que en este caso se habla mucho en el libro, has hablado de budismo, pero también de la filosofía griega de los estoicos. Es decir, esto es algo que ahora estamos empleando en el siglo XXI, pero que viene de muy atrás. Es decir, os habéis basado en algo que lleva siglos. Eso en mis otros libros de psicología cognitiva
hablo de psicología cognitiva. La psicología cognitiva en un 70-80% es filosofía estoica, ¿no? Os voy a hablar un poco de la filosofía estoica, que yo cuando la descubrí realmente me cambió la vida. Yo debí tener unos 25 años, ¿no? Pero os digo una cosa, la filosofía estoica la inventaron los filósofos griegos romanos, ¿no? Por ejemplo, Epicteto, ¿no? Que ya sabéis que yo siempre digo la famosa frase de Epicteto: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Si te deja el novio o la novia y te deprimes, no es por eso, es por lo que te dices. Ah, Dios mío, estoy solo, Dios mío, qué horror. Ahora te deprimes. Incluso si te cortan una pierna, te lo prometo, no es porque te hayan cortado la pierna que estás mal. Por lo que te dices, oh, Dios mío, me falta una pierna. Si viviésemos en un mundo que todo el mundo tuviese una pierna menos, no pasaría nada. Pero es por lo que nos decimos, una y otra vez, y esa es la llave. Entonces, fijaos, os voy a contar una anécdota que no he explicado en ningún libro sobre esto del estoicismo, ¿no? De la filosofía griega. Porque os diré que yo estoy completamente seguro, lo sé, que todo el mundo desde aquella época, 20 siglos hasta ahora, que ha descubierto el poder del diálogo interno, ¡guau!, ha descubierto una joya increíble. Lo más importante. De hecho, el emperador Marco Aurelio, que dicen que fue el mejor emperador de Roma de la historia, él era un gran filósofo. Y él decía: el mayor tesoro que yo poseo no son mis conquistas, mis palacios, mis glorias, es mi filosofía, porque es lo único capaz de darme la felicidad o quitármela. Eso ya lo vio el filósofo, el emperador Marco Aurelio en aquella época. Pues cuento la anécdota. Resulta que justo antes de la pandemia me llamaron de la Universidad de Córdoba y me llamó un profesor, Luis Laguna, que ahora nos une una buena amistad, pero yo no lo conocía de nada, ¿no? Entonces me llama este profesor, el profesor Laguna, y me dice: Rafael, te queremos invitar a Córdoba a un congreso de historia y lengua que vamos a hacer los profesores de aquí, internacional, de historia y lengua latina, para profesionales que vamos a hacer aquí. Y yo le digo: hombre, yo encantado, porque Córdoba me encanta. Además, como aficionado me gusta la historia, pero yo creo que te has confundido, porque yo soy Rafael Santandreu, el psicólogo, no el historiador. Y me dice: no me he confundido. Te quería invitar porque vamos a hacer el congreso, va sobre la figura de Marco Aurelio, el emperador. Y claro, nosotros sabemos, vamos a hablar de todo, pero resulta que nosotros sabemos que para él la filosofía estoica era lo más importante de su vida. Entonces, hemos estado buscando a alguien estoico, no un profesor de filosofía, no, alguien estoico de verdad, y solo sabemos que solo te hemos encontrado a ti. ¿Te vienes? Y yo digo: perfecto, sí. Entonces ocurrió algo increíble, ¿eh? Entonces yo llego allí, recuerdo que era un fin de semana, ostras, y me encuentro a una gente maravillosa. Eran como 50 profesores de diferentes sitios de España, incluso del extranjero, pero los típicos sabios maravillosos, ¿no? Mira, solo os diré que vi que entre bambalinas algunos de ellos hablaban el latín antiguo. Entre ellos, yo digo: madre mía, pero qué gente. Eran maravillosos. Hubo una mujer que su presentación era la evolución del estilo de la barba en aquella época. Entonces, era todo como diapositivas, pero claro, de estatuas, que cómo se lo rizaban aquí, cómo se lo rizaban allá. O sea, la tía se había pasado 1 o 2 años estudiando eso. Yo digo: pero qué gente. Fue increíble. Entonces, claro, llegó el momento de dar mi ponencia, ¿no? Entonces yo hablé de psicología cognitiva, de este pensamiento como lo hablo normalmente. Entonces pasó algo increíble, ¿no? Que yo fui hablando y a cada ratito una de esas personas no se podía aguantar, se levantaba la mano y decía: Rafael, eso ya lo dijo Séneca, y dice una frase en latín. Y yo: hostias. Al cabo del rato otro, levantaba: Rafael, esto ya lo decía no sé qué, y decía otra frase en latín, y yo flipaba, ¿eh? Entonces cuando acabó la charla, fuimos a tomar unas cervezas, a cenar, y entonces me dijeron: Rafael, pocas veces hemos visto a alguien tan empollado en estos filósofos de esta época. Y yo les dije: no he leído jamás nada, os lo prometo, de todo esto. Entonces se quedaron como chocados, y yo también, ¿eh? Porque lo sorprendente fue
cómo con 20 siglos de diferencia podíamos pensar lo mismo aquella gente y yo, pero os diré algo, incluso con las mismas palabras prácticamente. Yo también estaba sorprendido. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque quien descubre esta joya y la aplica, lo deduce, le sale solo toda esta realidad, toda esta verdad. Entonces, fíjate, ¿por qué? Porque funciona, porque hace que tu vida funcione mejor y sigue una lógica determinada. Entonces, eso es la filosofía cognitiva. Y entre los griegos y Rafael Santandreu, los budistas se lo encontraron por en medio. Sí. O sea, que es algo que también, Sí. de lo que tú también hablas en el libro, Sí. que también es una filosofía. Sí, sí. Y que a colación de esto, a mí me gustaría, vamos a dar una pincelada rápida porque no quiero tampoco profundizar demasiado, pero está el tema del pensamiento positivo, que también muy denostado hoy en día por las connotaciones que tiene. Y que a mí me gustaría que hiciésemos esa distinción, ¿no? Entre esas recomendaciones de pensar todo el rato en positivo y hay que ser positivo y positivo, pero mejor ser cognitivo. Sí, es verdad, es verdad. A mí muchas veces me han preguntado, Rafael, ¿tú la psicología que practicas es psicología positiva? Y yo digo, no, es psicología realista, es diferente. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, nosotros en psicología cognitiva o en estoicismo sí que pensamos que hay adversidades en la vida, cosas que preferiría que no hubiesen pasado. O sea, por ejemplo, si ahora el móvil lo cojo y se me cae al suelo, no diré, ¡ah, qué guay! ¿Qué he hecho tan fenomenal? No diré, hostias, Rafael, a ver si lo guardas mejor, pues ya llevas rompiendo varios móviles, ¿vale? O sea, no me gusta. Pero la diferencia es que yo pienso, no me gusta, y puedo ser feliz igual. Intentaré mejorar, intentaré cambiar, pero no pasa nada. Incluso si no lo mejorase nunca, tampoco sería el fin del mundo. Es diferente. Os voy a poner más ejemplos porque es diferente. Mira, durante la pandemia, que todos pasamos, no sé, se puso de moda una frase que yo creo que no es la mejor, que ponían por ahí en sitios y tal, que decía, todo irá bien, creo que decía, ¿no? O no pasará nada, o todo irá bien, ¿verdad? Que decía eso. Entonces, bueno, saldremos más fuertes, no está mal, pero había una que era todo irá bien, todo saldrá bien, ¿verdad que había eso? Que había hasta unas pancartas que la gente ponía por allí. Eso no nos gusta tanto a nosotros, porque eso es pensamiento puramente positivo. Entonces, ¿por qué? Porque todo irá bien ni de coña. No, es mentira. ¿Cómo todo irá bien? No todo irá bien, ¿no? Algunas cosas irán bien, otras no irán bien. Otra cosa es que aunque con todo yo seré feliz, es diferente. ¿Veis la diferencia? Esto es muy importante. Mira, a colación de esta voy a decir otra cosa muy extraña, ¿vale? Que implica la psicología cognitiva, que es la siguiente. Mira, ¿os acordáis que cuando... Esto sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo ahora, ¿eh? Pues chicos, no pasa nada. Y es lo siguiente. ¿Os acordáis de que hace muchos años hubo el movimiento de los indignados que acamparon en la Plaza del Sol en Madrid y en otras ciudades también, ¿verdad? En la Plaza Cataluña en Barcelona también, etcétera, ¿no? Yo tengo mucha simpatía por todos estos movimientos, para empezar, ¿eh? Pero creo que el nombre que tenían estaba mal. No era el mejor. Fijaos, porque la palabra indignados es chungo ya. ¿Sabéis por qué? Porque implica no lo puedo soportar. Esto es insoportable, es indignante. Esto tiene que cambiar como sea. Y eso me neurotiza que te cagas. ¿Por qué? Porque empieza a decir esto, ya verás tú cómo te va a ir. Porque al final todo te parecerá indignante, todo te parecerá insoportable, incluso un día te mirarás en el espejo y dirás, ese también me parece insoportable. Y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Algo va mal, ¿eh? Porque eso no está mejorando en nada. Entonces, la psicología cognitiva, y esto es un poco difícil de entender, ¿eh? Propone otra cosa. Propone decir, no, pero si yo ya puedo ser feliz. Las cosas están increíblemente bien como están. Ya están bien. Ahora, ¿puedo mejorarlas? También. ¿Quiero mejorarlas? Genial. Tengo un plan maravilloso para mejorarla, pero eso significa un plan positivo, incluyente, hermoso, no violento, alegre, creativo. Es muy diferente.
en la historia de la humanidad, siempre que ha habido un grupo de indignados que se ha propuesto cambiar algo con esa movida, ha acabado fatal. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Sí, sí, se revolucionaron, tal, consiguieron grandes cosas, pero luego vino la época del terror y acabó en Napoleón Bonaparte, que se hizo emperador. O sea, lo que no querían acabó siendo eso. ¡Oh, qué bien! La Revolución Rusa. Hombre, pues muy bien tampoco fue. Es decir, siempre que nuestra solución es neurótica, aunque la intención sea buena de inicio, acabamos aplicando unas herramientas que son neuróticas también. Y lo que acabaremos obteniendo será prácticamente peor. Esto, os cuento una anécdota sobre esto también. Quien esté más interesado en esto puede leer la obra de Gandhi. Gandhi, para mí, es uno de los grandes personajes de la historia. Fijaos, Gandhi, qué cosa más increíble consiguió. Consiguió la independencia de la India por parte de Gran Bretaña sin tirar un solo tiro. 0. En un tiempo récord y sin apenas bajas. ¿Y cómo lo hizo? Con un mensaje de no violencia, de no indignación, sino superpositivo. Entonces ocurrió que consiguió la independencia de Gran Bretaña. Fue maravilloso. Pero en menos de un año se cambió la tortilla. ¿Y qué sucedió? Que empezó a haber una tensión increíble y unos altercados muy violentos entre la comunidad hindú y musulmana que vivía dentro de la India. Se mataban por las calles. Y Gandhi, hablando a la gente, le dijo, pero para eso hemos conseguido la independencia. Para volver a montar un mundo violento otra vez, de exigencias de los unos con los otros. ¿Eso para qué lo queríamos? Estábamos mejor antes. ¿Lo veis? Es decir, y esto es un poco polémico, porque muchas veces nosotros pensamos que menos mal que hemos tenido la violencia y la indignación para conseguir cosas. Y eso nosotros, desde el pensamiento gandhiano, pensamos que es un error. Lo que pasa es que esto es un poco difícil de entender todo esto, porque es manejar matices, manejar un pensamiento un poquito más complejo que el que estamos acostumbrados, ¿no? Y esto, cuando lo explicas, el 80% de la gente no lo entiende. Pero bueno, yo lo voy soltando y ahí queda. Pero al final, bueno, por lo que comentas, se trata de saber gestionarnos para seguir avanzando, poder hacer cambios, porque luego está también el tema de la resignación, ¿no? Muy asociado al tema del pensamiento positivo, que parece que es que no, es que hay que ser, lo que dices, se me cae el teléfono, uy, qué bien, se me ha caído, y ya no haces nada por cambiar eso, ¿no? Esta parte también es distinta y merece la pena. Sí. Fijaos que muchas veces la gente piensa, ostras, si yo lo doy todo por bueno, o sea, si pienso que podría ser feliz en cualquier situación, no voy a hacer nada. Bueno, si fuese así tampoco pasaría nada. Está bien. En el mundo hay demasiada gente haciendo cosas. Si te relajas estará muy bien. Pero no, tampoco pasa demasiado, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente cuando está feliz, cuando está alegre, cuando está chispeante, tiene ganas de hacer cosas. Y dice, ¿por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no voy a explorar esa montaña? ¿Por qué no hago este proyecto? Casi sale de manera natural. Pero tú escoges lo que quieres hacer. De las múltiples cosas que quiero hacer, escojo esa. Que puede ser montar un negocio, yo que sé, de comida ecológica, puede ser. Que puede ser unirte a Médicos Sin Fronteras también. Que puede ser, tú eliges. Pero sin histerismos, sin necesidades, sin pensar que vas a arreglar el mundo o ni que lo vas a estropear. Pero dices, wow, quiero hacer algo hermoso. El mundo no lo necesita, pero lo quiero hacer. Eso cambia todo, ¿verdad? Cambia mi actitud, cambia mis maneras, cambia mis objetivos, cambia si voy a usar un arma o no lo voy a usar. Cambia si voy a perjudicar a la gente con lo que haga o no lo voy a perjudicar. Es muy diferente. Pero hay el miedo de que si yo lo veo todo bien, me volveré un bobo que no querré hacer nada. Y no es verdad. Al revés. Fijaos, poniendo más acento en esto, si queréis. Por ejemplo, quien no me crea, voy a poner algunas pruebas aquí. Todos vimos el movimiento de los indignados, ¿no?
¿Cuánto hace? Que no me acuerdo de esto. ¿10, 15 años? ¿Alguien se acuerda? 12. Mi pregunta. Mira, levantad la mano, por favor, quien piensa que salió algo mínimamente sólido y configurado y real de aquel movimiento tan explosivo. Quien piense que no, que levante la mano. Quien piense que sí, que levante la mano. Vale, ahora, quien piense que en realidad ha cambiado algo, yo creo que no. Es decir, ¿qué ha cambiado a partir de ahí? Nada. O sea, yo creo que sigue el PSOE, el PP, está Podemos, que tampoco ha hecho nada, que quizás salió de eso, pero no se ha cambiado mucho. Es decir, con los movimientos exagerados, indignados y tal, no sale nada, o lo que sale es peor todavía. Es decir, seamos realistas. El pensamiento no terribilizador, realmente positivo, realmente alegre es el que consigue cosas. Y porque además tienes la capacidad de analizar realmente cuál es el problema verdadero y cuáles son posibles soluciones de verdad. La indignación te lleva al pensamiento de blanco y negro. ¿Quién es el culpable? Córtale la cabeza. Y las cosas no es real esa lectura. No vas a conseguir nada. No sé si me explico un poco. Os voy a poner otro ejemplo para terminar con esto, porque esto podríamos estar días y días hablando de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces en alguno de mis libros hablo de una cosa que yo considero fatal, que es el sistema carcelario. El sistema carcelario en la mayor parte del mundo a mí me parece una vergüenza increíble. Creo que es de las cosas más dolorosas y negativas que existen en el mundo es el sistema carcelario. Es una vergüenza que no tiene parangón en la historia de la humanidad prácticamente. Yo creo que después de lo que fue el nazismo, muy seguido va lo que estamos haciendo con las cárceles nosotros, castigando de una manera lamentable a tantos seres humanos que tenemos cerca. Y miramos para otro lado. Bueno, os digo, el país, ¿sabéis cuál es el país del mundo con más personas en la cárcel por habitante? ¿Cuál es el país del mundo que tiene más? Estados Unidos. Y sigue creciendo, ¿eh? Algunos críticos de broma dicen, como esto sigue así, la mayor parte de la población estadounidense estará en la cárcel. Porque no paran de meter a la peña en la cárcel, ¿vale? Es un sistema súper castigador. Te meten ahí, te despojan de todo, y la delincuencia no para de subir. Es porque la lectura que hacen los gobernantes allí, y en España también, pero allí todavía más, es quien comete actos de delincuencia, ¿quién es el culpable? El delincuente, ¿qué hay que hacer? Es castigarlo. Se acabó la lectura. ¿Y cómo está funcionando esa lectura, esos remedios, con toda su indignación? Fatal, porque la delincuencia no deja de subir. Y la población carcelaria no deja de subir, lo cual es súper caro también para el contribuyente, pero da igual. Hay este problema, estoy indignado. Blanco negro, es esta la solución. Fatal. En Noruega tiene un sistema completamente diferente. En Noruega las cárceles son como campus universitarios. O sea, te dan ganas de entrar allí. La población carcelaria no se escapa de allí nunca. De hecho, no hay vallas ni nada, porque ¿cómo se iban a ir de ahí? Si están en casas maravillosas, campos, piscinas, lecciones increíbles. Y dirá, hostia, no los están castigando. ¿Qué están haciendo ahí? Le están enseñando otra cosa, otra manera de vivir, otros valores. Vale, ¿cuál es el resultado? Que la población y el índice de criminalidad en Noruega es bajísimo, empieza a bajar, y es mucho más barato que el de Estados Unidos, porque la gente no vuelve. En Estados Unidos no paran de volver. ¿Qué es más inteligente? Por supuesto que es el modelo noruego, pero ¿qué requiere? Pensar cuáles son las causas de la delincuencia, cómo podemos arreglarlo de verdad, qué cosas hermosas podemos hacer. Y este pensamiento no tiene nada que ver con el indignado que piensa en blanco y negro y que quiere soluciones inmediatas que no existen. Esta es la diferencia. De todas maneras, esto da para largo, ¿eh? Vamos a pasar enseguida a las preguntas, ¿vale? que pueda tener el público que nos acompaña esta tarde, pero ya has mencionado a Gandhi y precisamente dos de los libros que nos comentaste que para ti podían ser interesantes recomendar e incluir en ese canon de la literatura universal son uno de ellos la autobiografía de Gandhi, que mucha gente no sabe qué
que existe siquiera, y también el libro Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Son dos... antes de pasar a las preguntas, no sé si quieres hacer alguna mención a estos dos títulos. Por supuesto que sí. Es que aquí me han preguntado, como el ciclo de la biblioteca, qué autor comenta 2 libros que le han parecido muy guays dentro de la literatura universal. Pero digo, yo comento estos 2, que no son de la literatura universal, pero que son más útiles. Y uno es la autobiografía de Gandhi. A Gandhi, durante toda su vida, le pidieron, pero Gandhi, escribe un libro sobre tu filosofía, y él siempre se negó. Hasta que al final se lo dijeron tanto que al final dijo, mira, voy a explicar cómo es mi vida, cómo ha sido mi vida, porque mi vida es mi filosofía. Entonces, solo tienes el libro. Y os lo recomiendo porque es muy guay. De esto que hemos hablado ahora, de las cárceles, de la indignación y todo eso, habla Gandhi. Y ahí se entiende mucho mejor de que lo explico yo. Y el otro libro es fácil dejar de fumar si sabes cómo. A ver, por favor, con mucha sinceridad, levantad la mano los que todavía fumáis. Venga, va. Valentía, valentía. Vale, por favor, tenéis una semana para leeros este libro, ¿vale? Una semana. Otra vez. Vale, no, incluso otra respuesta más. Léelo otra vez, pero entonces déjalo por el método de la fuerza de voluntad. Es decir, yo le digo esto a mis amigos que todavía fuman, les digo, lea el libro de Alencar. Si el libro de Alencar te hace el clic, como me hizo a mí, y ya no quieres fumar, maravilloso. Pero si no te lo hace, déjalo por la fuerza de voluntad. Porque realmente no hay nada más tonto, y yo he fumado, no hay nada más tonto sobre la tierra que fumar, y yo lo he hecho. No. No la han oído, leyó el libro, dejó de fumar, estuvo 10 años sin fumar y luego lo retomó. Se vuelve a leer el libro. Qué bueno, qué bueno. Tenemos otro micrófono. Oye, para poder pasar a la gente. Y solo una pregunta. ¿Y echas de menos el fumar de alguna manera? Nada. Un aplauso para ella. Sí, señora. Muy bien. Para quien no lo habéis oído, ha contado que le pasó igual, que se leyó el libro, dejó de fumar, pero luego de repente un día volvió a fumar un cigarro y ya ahí en ese momento se dio cuenta de que el cigarro podía sobre ella y fue una cuestión de fuerza de voluntad el conseguir dejarlo. Bien, vamos a empezar con vuestras preguntas, ¿vale? Así que si os parece, pues levantáis la mano, quien quiera hacer una pregunta y el compañero va a ir acercando el micrófono para que os podamos escuchar bien. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Vais levantando la mano así voy yo viendo quién tiene preguntas? Vale. Sí, pero mejor con el micrófono porque hay muchísima gente. No. Vemos que se oiga, por favor. ¿Ahora? Ahí. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a Rafael Santandreu, porque yo el año pasado estuve haciendo una terapia breve con Mercedes de Sevilla. Asuero. Y bueno, para mí leer el libro de Sin Miedo fue un descubrimiento, porque pensé que era la primera vez en mi vida que alguien hablaba con propiedad de lo que era la ansiedad. Y bueno, estuve 2 meses. En 2 meses
me dieron el alta y di mi testimonio contigo, Rafael, en YouTube. Y bueno, desde entonces me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque he descubierto todo un camino personal. Porque no solamente los miedos que yo tenía, sino toda mi filosofía de vida. Entonces me has abierto una puerta y estoy muy feliz. Ahora mismo, en este momento, como te comentaba ayer, estoy trabajando mi diálogo interno, mis pensamientos, porque yo no me imaginaba en la vida que eso era un gran problema a la hora de vivir feliz, a la hora de sentirse libre. Y entonces, bueno, no tengo ninguna pregunta, simplemente es un agradecimiento a tu generosidad, al habernos entregado esos manuales tan útiles y que para mí, bueno... Yo tengo una pregunta para hacerte. Oye, y lo guay de este sistema, y de cómo tú has trabajado con la psicología cognitivo-conductual, es que lo has hecho tú. Tú sabes cómo hacerlo, tú sabes cómo lo has hecho. O sea, has tenido una guía, has tenido unas guías que son los libros, que son tu terapeuta Mercedes, que es un amor, pero en realidad eres tú quien lo ha hecho y quien sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, sí. Se pasa muy mal, muy mal. Piensas que te vas a morir, que ya... No sé, pero... Pero fuiste muy rápido también con la psicología conductual, ¿verdad? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Pero yo decidí dejar todo. O sea, mi prioridad era mi recuperación. Y estaba tan harta de mí misma, tan harta que dije, o sea, esto es, yo no me puedo morir sin haber superado este problema que yo sentía de miedos. ¿Y fuiste a por todas? Sí, fui a por todas. A por todas. Qué bueno, pues un aplauso, muy bien. Muchas gracias. Sí, me gusta, guapísima. Hola, no sé si se me escucha. ¿Sí? Ah, vale. A ver, yo tenía 2 preguntas. Una sobre, bueno, la terapia cognitivo-conductual. Se oye poco, ¿verdad? A ver, ¿se puede oye? subir un poquito? ¿Me lo acerco más? ¿Así? Ah, vale. A ver. Que tengo yo tanta costumbre con el micro. Bueno, que todo el mundo conoce, o bueno, todo el mundo, por haberlo escuchado, o de familiares o de amigos, la terapia cognitivo-conductual. Vale, el pensamiento, la conducta, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Vale, pero, sin embargo, no se ha hablado hoy prácticamente de lo que es la terapia breve de cuando tú estuviste con Nardone, ¿no? ¿Y qué te causó a ti? Porque... no sé, siento como que me ha faltado un poquito de lo que es esa terapia breve, porque se habla muy poco, se conoce poco, y bueno, porque al final la terapia cognitivo-conductual son muchísimas técnicas. Entonces, o sea, a lo mejor la gente piensa, no, es que tengo que cambiar este pensamiento para cambiar esta conducta, ya, pero es que eso son muchas cosas, muchísimas, ¿no? Y bueno, pues porque dijeras un poco brevemente tu experiencia primera con Nardone. Y luego la segunda pregunta es que me ha llamado la atención, que eso no lo conocía de ti en los pocos vídeos que había visto, sobre que lo importante de tu maestro, esa persona que te ha enseñado tanto. Entonces, la psicología es algo científico. O sea, mucha gente que es como, yo puedo ser psicólogo, sí, claro, ¿no? La psicología se estudia y es algo científico, que se pueden dar una serie de pasos y hay que enseñarla y hay que aplicarla. Pero ¿en qué momento de tu vida? Porque yo creo que siempre hay un antes y un después en el que uno pasa a esa parte espiritual. Y lo has nombrado así muy brevemente y has dicho que el 80% de las personas no lo entiende, pero bueno, yo lo suelto. Vale, pues a mí eso que has soltado me ha llegado. Entonces, me gustaría saber, si lo quieres decir, en qué momento de tu vida, ese antes y ese después con ese maestro. Esa parte del yoga, esa parte de la meditación, esa parte espiritual, que tú ahora trabajas ahí con tu trabajo, que es ser psicólogo, dar conferencias, todo, lo que es en tu vida, esa parte espiritual. No sé si me he metido mucho rollo, pero... Mientras responde Rafael, levante la mano quien quiera hacer una pregunta, así vamos pasando el micrófono, si alguien tiene alguna duda. Hombre, es que son 2 preguntas muy amplias, entonces son muy difíciles de explicar. Pero yo te diría, ¿en qué medida lo es para ti la espiritualidad importante? ¿En qué medida lo es para ti? Tú eres psicóloga, ¿verdad? No. Ah, ¿no? Coge el micrófono, por favor. Vale.
Que soy enfermera y estudio psicología porque para mí es mi otra vocación, pero no lo soy todavía. Pero la meditación para mí es una parte del día a día. Creo que eso es lo que has dicho, es el camino, no se acaba. Porque creo que hay que trabajar esto y hay que trabajar esto. ¿Haces meditación cada día? Lo intento. No todos los días puedo. Hay veces que tengo rachas en las que lo consigo, más el día a día, mantenerlo más constante en el tiempo, y hay veces que lo dejo por el estrés, por las 1000 cosas, y cuando noto que empiezo como a desviar, digo, tienes que volver, porque si no, al final es la práctica diaria, yo creo. Vale. A ver, yo creo que la espiritualidad en general es una dimensión muy guay, muy importante, muy difícil de activar cuando a la gente le cuesta activarla, ¿no? No sabría qué decir sobre eso. Pero sí que puedo decir que es una dimensión súper importante. Hay diferentes tipos como de espiritualidad, ¿no? También está la espiritualidad cristiana, budista, de otras religiones. Yo creo que todas son fantásticas, todas son maravillosas, todas nos acercan a unos contenidos que pueden ser increíblemente benéficos e importantes. Pero claro, yo creo que la pregunta ahí de mucha gente será, ¿cómo puedo activar esa dimensión o cómo puedo hacerla llevar más lejos? Entonces, claro, esto es lo realmente interesante aquí, ¿no? Entonces, yo creo que esto quizás sea objeto de un próximo libro. Entonces, cuando vuelva por aquí, os prometo que vendré y hablaré de esto. Y a la otra pregunta que te ha comentado sobre tu... Giorgio Nardone y las... Es que eso es muy difícil de explicar, porque es una cosa muy técnica, por eso te preguntaba si eres psicóloga, porque es otra escuela de psicología con la que yo estudié hace muchos años. Es un tipo de psicología cognitivo-conductual, pero es como muy compleja de explicar, ¿no? Sería muy largo. No me veo para resumirla. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Haremos firma de libros, ¿no? Me parece también. ¿Está previsto? Sí, un poquito, sí, perdón. Yo creo que sí, que me pondré aquí y haremos firma de libros. Bueno, a ver, yo te conocí ayer por primera vez. Fui a la firma de libros, a la librería, y me encantó porque desde no hace mucho te conozco. Fue a raíz de este verano. En verano, desde el verano. Sí, desde el verano. Conocí a una chica en el Camino de Santiago y fue la que me aconsejó tu último libro y me lo leí y para mí, ya no sé si fue el camino o fue el leerme tu libro el que para mí ha sido un punto de inflexión en mi vida. Yo me sentía como que estaba poseída por algo que me invadía porque tenía... pues llamarse depresión o estrés o culpa, no sé, 1000 cosas que no sabía cómo definirlas y no veía nada, y nada más que todo lo negativo. Y el hablar con gente allí, el camino que es muy positivo también, y el leerme tu libro me hizo identificarme mucho con muchas de las cosas que decías y que decía ahí. Y entenderme más a mí misma, porque no sabía muy bien cómo ¿De dónde te caían las hostias? Exactamente. No sabía cómo se llamaba lo que yo tenía, y el saber que hay gente que también las tiene, o que en toda la historia, ¿no?, de esos filósofos que también se han sentido así, digo, pues es que yo soy normal ya, ¿no? Y entonces, pues, ahora me siento inmensamente feliz y a veces tengo la sensación que voy andando y digo, uy, voy sonriendo sola, porque antes se me quedaba una cara así de tristeza y me decía mi amiga, oye, ya te has puesto esa cara de amargura, cámbiate, y no me daba cuenta, y ahora siento que voy sonriendo cuando camino. ¿Y qué libro leíste, por cierto? Sin miedo. Sin miedo. A mí es como, no sé. Wow. Mi tesoro. ¿Veis, chicos? Es el ejemplo que decíamos antes de hacer efecto repentino, rápido. Que también pasa, por supuesto que sí. Sí, y entonces, pues eso, ahora ya ese disfraz que yo tenía, como algo que me poseía, yo a veces he sentido como que ya la he visto aquí, al lado mío, y ya estaba afuera, no estaba dentro. Qué guay. Y no sé, por eso que a veces no quiero tener miedo a sentirme así, de feliz.
y espero que no se termine, pero si se me termina, ¿qué hago? Como... Leer el libro. Claro, tienes que tener la confianza, porque además lo has visto en la otra gente y en los testimonios y tal, que luego el otro camino, que es ir poco a poco, también funciona. Y es absolutamente seguro también. Por lo tanto, tienes la seguridad que de una manera o de otra se llega al mismo sitio. Entonces, que tendrás que trabajártelo más, pero no pasa nada. Está ahí. Bueno, sí. Muchas Intentaré gracias. no llenar la mochila, que la he vaciado, y no llenarla. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. Gracias. Un aplauso. ¿Se oye aquí? ¿Se oye? ¿Me oís? Yo, de todas formas, si me permites la recomendación, mantén el libro de cabecera, porque por experiencia volverás a donde estabas. Lo que pasa es que lo vas a ver llegar. Entonces, vas a tener la ventaja de que vas a saber hacia dónde vas y antes de llegar a ese hoyo vas a ser capaz de decir, ¡ah! Voy a leerme el libro y a volver a donde estoy. O sea que es mi consejo. Yo, Rafael, en gente como ella o en este chico que mencionabas de guarda forestal, te pregunto, porque es una opinión, y yo creo que lo que les pasa es que ellos han aprendido esto a lo mejor en casa. Lo que pasa es que no lo sabían. Entonces, solamente les ha hecho falta leer el libro o les ha hecho falta un clic para eso que ya llevaban ahí, activarlo. Por eso les resulta tan sencillo. No lo digo por no desmotivarnos a los que nos cuesta un poco más. Puede ser, puede ser. De hecho, no lo sé, ¿por qué? No me he parado mucho a pensarlo, pero puede ser perfectamente. Ahora que lo dices, puede ser perfectamente eso, sí. Entonces, pero bueno, es una minoría, ¿eh? Si hay alguna pregunta, no sé si tenéis preguntas, si no yo... ¿Sí? Me voy a colar por en medio porque es a colación de esto y no quiero que se me pase, pero quienes somos padres, ¿qué hacemos para ayudar a nuestros hijos a crecer ya con eso? Que no se lo tengan que aprender ellos igual que nos ha pasado a nosotros. Pues transmitirlo poco a poco, con mensajes, con el ejemplo, poco a poco, que lo vayan pillando. Y sí, funciona. Pues yo lo que quería comentar es que me dan muchas clases de, mucha ansiedad, ataques de pánico, y entonces me veía muy impotente. Póngase en medio. Demasiado impotente porque no podía quitármelo nunca de encima. De hecho, me siguen dando. Pero este verano anterior, este que estamos, no, el siguiente, me recomendaron este libro porque le vi a él en una entrevista en televisión y digo, me lo compro. Yo he llevado 14 años seguidos en terapias de grupo. He aprendido mucho, pero no he llegado a terminar de comprender muchas cosas. Y este libro me ha ayudado muchísimo, mucho. Y lo he recomendado a muchísimas amigas que me comentan problemas, pues como los que más o menos tengo, de las que iban conmigo a las terapias, y lo he recomendado muchísimo. Y me han dado mucho las gracias. Digo, no, habría que dársela a este señor. A mí no, yo solamente he estado leyéndolo y, vamos, me ha venido muy bien. Tengo aquí mi hija, que por desgracia también padece lo mismo que yo, y la quiero consolar también. Y le digo, léetelo y reléelo. Vamos, está estudiando también psicología. Qué bueno, qué bueno. Sí. Digo, vamos a ver si nos ayudamos la una a la otra. Claro que sí. Oye, y yo te preguntaría, ahora, si 0 es como estabas antes de leer el libro y 10 estar completamente bien, ¿qué nota te pondrías? No estoy bien porque me siguen dando, pero sí que antes salía corriendo a cualquier centro de salud y ahora me paro a pensar. Me ha dado muchas veces. Sí que cada vez me da de diferente manera y cojo miedo porque digo, como siempre me han dicho, puede ser porque es muy parecido a un infarto, pero yo digo, si me ha dado desde que tenía 33 años y tengo 66 y no me he muerto, pues puede que me muera ahora que se llaman mayor, por supuesto. Pero sí intento desviar el pensamiento, pensar en otras cosas, pensar en positivo y pensar, como digo, me ha dado tantas veces, aunque sean de diferente manera, pero desde que leí el libro este año pasado, yo me he ido concienciando bastante mejor y pensar y meditar. Y si antes me daba 4 veces en un mes,
llevo 9 meses, que en 9 meses me ha dado una sola vez. ¡Guau! ¡Qué bien! Un aplauso. Muy bien. Y gracias a su libro. Bueno, pues yo como hija tengo que decir que es cierto y que lo he observado y que de verdad estoy súper orgullosa porque en toda la vida que la conozco, en toda mi vida que la conozco, que es mi madre, es la primera vez que he visto ese cambio en ella y ese chic o ese clic o ese que hace así de pronto, ¿no? Ese clac o clic o lo que sea. Es la primera vez que se lo he visto y joder, como hija es que solo puedo estar orgullosa, ¿qué voy a decir yo? Qué bueno. Y es verdad que yo también tengo muchas crisis de ansiedad muchas veces y todo, pero no sé si por el acceso que yo tengo a información o que yo a lo mejor soy una persona que pues muy inquieta, que me muevo mucho, siempre estoy buscando cosas, que soy muy curiosa. Sí que es verdad que he tenido de alguna manera, o me he encontrado de alguna manera con recursos y con cosas que a mí sí que me han ido ayudando. Y no se me ha hecho como, por ejemplo, a mi madre que vamos a decirle crónico, que está muy mal, porque para mí crónico eso, en fin. Y sí que puedo llevarlo de una manera diferente a como ella lo ha llevado toda su vida, pero no sé. Bueno, pero ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Sí, yo hago también mis terapias, mis cosas. Lo que pasa es que somos vistillos y no me paro a pensar tanto como a lo mejor ella está pensando ahora o a reflexionar tanto. Yo más bien estoy metida un poco más en ese ciclo de ir por la vida muy rápida, muy rápida, muy rápida y me toca parar. Pero también es verdad que este verano me tomé 15 días de vacaciones y tomé la decisión de parar. Y ahora estoy empezando a parar. Que es difícil, pero bueno. Pues nada, aprender esto y pasarlo a los demás, como yo también lo hice en mi momento, ayudarnos los unos a los otros. Eso es. Es que eso sí que es verdad. Mi madre y yo nos hemos ayudado toda la vida, como lo compartimos, por suerte o por desgracia. Eso sí que es verdad. Y es una cosa que nos ha unido siempre mucho. Entonces, ella me entiende y yo la entiendo. Algo así. Cuando se encuentra más, le dice, mamá, me encuentro así, y yo mamá, ¿qué se me ha pasado? Es tu terapeuta. Buenas tardes, soy Ana. Hola, Ana. He tenido la suerte de conocer a Santandreu personalmente. Me ha dado un abrazo y todo. Yo solamente le quería agradecer que llevo mucho tiempo con un TOC. Tenía el TOC de conducir por la autovía, me daba mucho miedo hablar en público, me daba mucho miedo muchísimas cosas. Y gracias a sus libros pues he conseguido eso, poco a poco, hasta que hace un mes me diagnosticaron un cáncer, metástasis, que ya realmente he perdido todos los miedos a todo. Digo, si me voy a morir, me da igual morirme como sea. Y de hecho ahora mismo todavía no lo he podido hacer, pero tengo las ganas de, como ha dicho esta mujer antes, de no morirme sin intentar conseguir superar muchos de los miedos que me han dado. Qué bueno. Y muchas gracias. Seguimos por aquí. Hola, mira, yo quería preguntar sobre... ¿Se oye? Sí. Que antes has comentado que una de las grandes joyas que podía tener la humanidad era como dominar nuestro diálogo interno, pero no he entendido en qué consiste. Vale. Básicamente, fíjate, a ver que lo explique muy brevemente. Fíjate que antes hemos dicho que hubo gente que descubrió que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos. Ahí está la llave. Ostras, alguien me dice algo desagradable y me siento mal. Tío, te puedes sentir normal. Es por lo que te dices. Te estás diciendo, todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo. No lo puedo soportar. Ahí ahora estás liando. Y así con prácticamente cualquier cosa que te sucede. Entonces, cuando nosotros vamos practicando sobre eso que yo me digo, primero tengo que darme cuenta que me lo estoy diciendo, porque es tan rápido que no me doy cuenta. Es tan mecánico, tan automático que no me doy cuenta. Pero si me paro a pensar, siempre que me pongo mal es porque me digo algo para ponerme mal. Entonces, lo primero es darse cuenta. Y lo segundo es cambiarlo con un argumentario que te convenza de verdad, ¿sabes?
Y entonces, una vez vamos practicando sobre eso, tú ves que tus emociones van cambiando. O sea, que la siguiente vez que alguien te dice algo desagradable, pues te sienta menos mal. Y la siguiente, menos mal. Y al final llega un momento que dices, me da igual. Entonces dices, wow, guara, esto lo estoy haciendo yo a base de cambiar lo que me digo a mí mismo todos los días. Y es un entrenamiento. Es un entrenamiento que cuando te pongas a hacer, si lo haces con mucha intensidad, de 1 a 3 meses te cambia totalmente la cabeza. Entonces, y luego hay que mantenerlo y llegar más lejos y tal, ¿no? Pero pruébalo porque ya te digo, lo descubrió Marco Aurelio y fíjate, lo que hizo. Hola. Mira, yo quería preguntarte sobre el TOC. Quiero saber si es algo que se cura definitivamente, porque, bueno, yo no lo sufro, pero sí una persona muy cercana, y lo que tengo entendido es que es algo recurrente. A ver, siempre te dicen, sí, te vas a encontrar mejor, pero va a llegar un momento de tu vida en que otra vez vas a encontrarte mal. Cuando tengas exámenes, cuando te pase algo, cuando tengas un momento de malo, volverá a aparecer. ¿Eso es verdad o se cura siempre? A ver, yo, mi experiencia con el TOC de muchísimos años, de unos 20, 25 años tratando el tema del TOC, es que, mira, mi experiencia, la mayor parte de la gente consigue superarlo, pongamos un 70%, te diré, o un 60%, consigue superarlo en un 95%, 97%. Eso significa que alguna vez le viene en el pensamiento y lo deja pasar y dura décimas de segundo y ya está. Con lo cual, es fantástico. Luego tiene cosas, tiene exámenes, estreses y no le viene. Cuando lo hemos hecho así de bien, es lo que sucede. Y yo te digo que, por lo menos mi experiencia personal, un 30% lo elimina para siempre. Yo sé que en el mundo del TOC a veces lees libros y por ahí hay gente que dice, uy, pero no lo llegas a superar del todo, vuelve o es normal tenerlo. Esa no es mi experiencia, es la que yo te he explicado ahora. Yo creo que la diferencia es que si lo haces muy, muy, muy bien y llegas hasta el final, al final, consigues estos resultados que te digo yo. Y si no, viene más. Pero te digo una cosa, la gente que lo soluciona a un 95, 97% no es ni un problema en absoluto. Se parece muchísimo a lo que nos pasa a todo el mundo, que también tenemos pensamientos que te agobian de tanto en tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Incluso te llegan a decir que es un poco forma de ser de cada uno. Hay gente que tiene una forma de ser un poco más obsesiva, que... No, yo creo que eso no es verdad. No. Pero lo importante es decir, mira, no hay que plantearse tanto lo que dicen nosotros, sino coge un buen método como este, que lo aplique a saco y que lo compruebe. Ya está. ¿Ah? Hola, buenas tardes. Yo he leído varios libros y encuentro, no sé, como una paradoja o una contradicción que quería comentarle. Claro. Que es, por ejemplo, uno de los libros me decía que tenía unas conferencias y el señor que se las había encargado por la noche fue y le dijo algo así, Rafael, que creo que habría que ponerle más chispa, más tal. Y usted, pues, dijo, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Me van a echar de la conferencia, no voy a hacer aquí, no pasa absolutamente nada, él durmió tranquilamente y al día siguiente fue un éxito. Claro, yo pensé, mira, si vengo aquí en Murcia y salgo vivo, ya en cualquier sitio. No es broma. Pero, por otro lado, en otro libro leí que tenía usted un asistente, uno de los primeros asistentes, que pues con el chaval pues como que no funcionaban bien las cosas y no terminaba de ir bien, entonces pues le dio una serie de recomendaciones, mira, pues esto te organizas de esta manera, los lunes tal cual, y entonces, claro, me choca un poco porque por un lado pues ahí era como usted el que tenía el rol del organizador de la otra sesión, entonces bueno, también a lo mejor pues al chico no le hubiera podido pasar nada, que pues lo único que a lo mejor se hubiera quedado sin trabajo, pero tampoco iba a ir debajo de un puente. Entonces un poco, pues lo que me resulta un poco peculiar, como vale. Un poco si lo voy a comentar. Muy bien. Mira, es una gran pregunta, porque a veces la psicología cognitiva es un poco paradójica. O nos puede parecer paradójica y lo es también. Es decir, por ejemplo, es paradójico,
Voy a poner un ejemplo de esto que es paradójico a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir... Por ejemplo, nosotros hablamos muchas veces, he salido aquí, de que en realidad, si trabajo cognitivamente, no me importa tanto que la gente me trate un poco mal. Me da igual. Bueno, no me afecta demasiado que alguien me diga algo desagradable. Hombre, prefiero que me digan cosas agradables. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿sabes? Ok, y dices, bueno, si yo me puedo llevar bien con todo el mundo, hasta con la gente más difícil. Aunque prefiero rodearme más de gente más fácil, porque es un poquito mejor, pero puedo. Además, incluso por entrenamiento, puedo intentar tener algunas personas un poco difíciles para entrenarme. Pero por otro lado, por ejemplo, la psicología cognitiva también nos dice que cuando alguien de mi entorno me pide algo que yo no quiero hacer, pues le digo que no y punto. Y no sé decir que no muy bien. Entonces dices, hostias, por un lado puedes convivir con gente difícil, pero por otro lado les paras los pies cuando quieren algo. Sí, las dos cosas. No pasa nada. Porque ellos también han de entender que yo tengo mis fallos y es lo mismo. Entonces, bueno, con lo cual me enrollo un poco mal ahora mismo, pero lo que quiero decir es que a veces la psicología cognitiva parece un poco paradójica, pero cuando profundizas y la ves más, se deshacen estas paradojas. Entonces, es normal que veas algo de paradoja al principio, cuando empiezas a estudiarla, pero yo te digo una cosa, confía, cuando ahondes en ellas y te metas, verás que no, que esas paradojas están bien, encajan bien. Entonces, puedes no ponerte muy nervioso si te exigen, no creértelo, pero puedes pedirle a otra persona que haga las cosas bien. Pero al mismo tiempo también piensas que si no lo quiere hacer, que no lo haga. O la despedirás igual, no pasa nada. Es decir, pero tampoco pasa nada porque la despidas, porque tampoco necesitas ese trabajo. O sea, todo es posible, pero nada te pone nervioso, ¿ves? Es un poco paradójico, ¿verdad? Pero bueno, es así. Exacto. Y no pasa nada. Qué bueno. Qué bueno. Oye, a tu madre hay que hacerla psicóloga ya, ¿eh? Muy bien. Vamos. Muchísimas gracias, no sé si me oye bien, por vuestras aportaciones. Ahora Rafael va a firmar libros, entonces vamos a terminar ya con las preguntas para que no se nos haga aquí muy tarde ahora, porque imagino que vais a ser muchos. Se va a poner, yo creo que para estar más cómodo igual en esa mesa, entonces por favor, intentemos guardar un orden, ¿vale? Que no se forme aquí ahora un lío de gente, ¿vale? Vamos a hacer una fila y nos ponemos y Rafael os atiende encantado. Muchísimas gracias. Gracias.